Entonces déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Y el tema lo he titulado Verdadera Satisfacción, porque vamos a estar hablando de eso, de la satisfacción que a veces se puede buscar en cualquier otra cosa, menos en Dios, pero al final la satisfacción la encontramos únicamente en Él. Entonces es lo que le pasó a Salomón. Hace 8 días lo veíamos, ¿no? Que Eclesiastés nos da una perspectiva desde un punto en donde hace las cosas lejos de Dios. Es la perspectiva que Salomón nos cuenta ahí. Cuando él estuvo separado de Dios, cuando hizo las cosas alejado de Él, y entonces nos da esta sensación de que todo es pesimismo, pero porque él estaba alejado de Dios, ¿no? Entonces, pues el versículo 1, perdón, ahí no era el 1, es el 11, el 12 al 13, perdón. Yo, el predicador, fui rey en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen de él. Entonces, hace 8 días ya veíamos que el predicador, pues es el predicador es Salomón, ¿no? Y dice aquí, fui rey sobre Jerusalén. Y pues obviamente sabemos que Salomón así fue rey sobre Jerusalén. Y luego dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo, es decir, todo lo que se hace aquí en la tierra, ¿no? En la tierra de los vivientes. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Entonces la palabra interesante aquí es inquirir. Salomón se dedicó a querer entender la vida como un todo. Y obviamente él tenía las posibilidades, ¿no? Él era un hombre rico y tenía cualquier recurso a su alcance, y él se dedicó a eso, a inquirir, a querer entender todos los aspectos de la vida, y al final, cuando era anciano, pues escribe este libro una vez que ya ha experimentado muchas cosas. Entonces su búsqueda es una búsqueda intensa y extensa, porque dice que él se dedicó a inquirir sobre todas las cosas, ¿no? Entonces fue algo a lo que él le dedicó mucho tiempo, y se dedicó a inquirir sobre muchas cosas de la vida. Pero, aquí lo subrayo, su búsqueda la hizo sin la ayuda de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener presente ahorita que vamos a estar leyendo estos versículos. Todo lo que él está aquí describiendo lo hizo sin la ayuda de Dios, lo hizo lejos de Dios, y vamos a ver las consecuencias de eso, ¿no? Y así como Salomón, pues el hombre siempre está tratando de comprender todas las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, los filósofos se hacen este tipo de preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo debo vivir? ¿Cuál es la verdad? No, esa palabra verdad es algo muy subjetivo hoy en día, cada quien tiene su propia verdad, pero la realidad de las cosas es que la verdad no es un concepto, la verdad no es eh, una opinión o algo así. La verdad es una persona, y la verdad es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lejos de Dios, obviamente no podemos conocer la verdad, porque la verdad es Dios mismo. Pero esta pregunta pues se la hacen muchas personas, ¿no? El propio San Agustín, toda su vida la dedicó a tratar de entender la verdad. Eso lo hizo, pues, estudiar filosofía, eso lo hizo unirse a una secta que era la secta de los maniqueos. Él hacía muchas preguntas, siempre tratando de encontrar la verdad. Su mamá era creyente, y su mamá siempre lo trató de conducir por el camino de la verdad. Irónicamente, él se alejaba de la verdad tratando de encontrar la verdad, hasta que pues él se dio cuenta que la verdad estaba en la Biblia, ¿no? Pero Agustín es un ejemplo de que las personas siempre están buscando conocer la verdad, ¿no? El hombre siempre quiere conocer la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa verdad la buscamos lejos de la ayuda de Dios, o sin la ayuda de Dios? Vamos a ver aquí, miren. El hombre siempre ha querido saber de dónde venimos, cómo se creó el universo, qué ocasionó que la Tierra tuviera estas condiciones climáticas, ¿no? Propias para vivir, qué
que ocasionó que tuviéramos un sistema solar y todo eso. Y entonces el hombre, sin la ayuda de Dios, llega a una teoría, que es la teoría del Big Bang, ¿no? En donde dice que todo vino de la nada, ¿no? Algo un tanto absurdo o muy absurdo, todo vino de la nada explotó, y de una explosión, que las explosiones pues suelen crear caos, de una explosión se originó el universo, ¿no? Algo perfecto, algo que encaja perfectamente. Si ustedes han estudiado un poquito acerca de las condiciones que debe tener la Tierra, hay cierta inclinación en cuanto a grados, es decir, la Tierra no está totalmente en una posición, digamos, horizontal o vertical, sino que tiene una ligera inclinación en unos cuantos grados. Si la Tierra se girara tantito un grado hacia un lado o hacia otro, las condiciones de la Tierra cambiarían por completo y no existiría vida en la Tierra. Entonces, el hombre, lejos de Dios, llega a la conclusión de que eso se originó por una casualidad, ¿no? Por una explosión, y todo quedó en condiciones óptimas para que hubiera vida en la Tierra, cuando la verdad es otra, ¿no? La verdad es que Dios es el creador de todas las cosas. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y eso está abarcando ahí todo el universo, y también Colosenses dice que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, cuando el hombre trata de encontrar la verdad lejos de Dios, va a llegar a conclusiones erróneas. Incluso ahora hay como que quienes están buscando la partícula de Dios, así le llamaron, ¿no? Y están tratando de replicar un Big Bang a una escala mucho más pequeña, pero que pudiera ser como catastrófico si se le sale de control, ¿no? Pero el hombre está ahí tratando de encontrar una verdad, que esa verdad pues está revelada solamente en la palabra de Dios. Otro ejemplo, esta persona, ¿saben quién es? ¿Alguien sabe quién es esta persona que está aquí? No era. Ya no he dado puntos, voy a darle 10 puntos a quien me diga quién es el nombre de esta persona. ¿Es un Homo sapiens o cómo se llama? Pero tiene un nombre propio. ¿Es César? No es César. Bueno, esta es pues como una caracterización o como una reconstrucción de lo que los científicos creen que es el primer pues hombre, o la primera mujer más bien, y le pusieron como nombre Lucy. Entonces, se supone que este fue el primer ser descendiente de los monos y eso, que empezó a caminar erguido. Es como según los restos de fósiles que encontraron, lo reconstruyeron, y se supone que es pues el primer Homo sapiens que empezó a caminar erguido. Y ya hasta, según investigando, se dieron cuenta que murió porque se trepó a un árbol y se cayó del árbol y así murió, ¿no? Entonces, se supone que esta es como que la conexión entre el Homo habilis y el Homo sapiens, ¿no? Entonces, pues, lejos de Dios, tratando de encontrar la verdad, llegan a conclusiones tan absurdas como estas, ¿no? Que nosotros como seres humanos descendemos de algo como esto, porque se supone que es como el antecedente o el antepasado más antiguo del ser humano, pero obviamente es una conclusión con miras de conocer la verdad, pero alejados de Dios, y entonces nos damos cuenta de que es una conclusión errónea, porque la verdad es que Dios tomó polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, y entonces formó al hombre, ¿no? Y luego hizo dormir al hombre en un sueño profundo, quitó una costilla de él y de ahí formó a la mujer, y entonces todos somos descendientes de el primer hombre y la primera mujer formados por Dios, que son Adán y Eva, ¿no? Pero entonces vemos que así como hizo Salomón su búsqueda lejos de Dios, se van a llegar a conclusiones erróneas. Es esta frase que dice: una persona realmente inteligente es aquella que entiende que la respuesta a la creación, la vida y la eternidad
es una respuesta teológica y no científica. No recuerdo quién fue quien dijo esta frase, la verdad. Creo que fue Parker, el teólogo Parker, no recuerdo la verdad. Pero el caso es que él dice, una persona realmente inteligente es aquella que entiende que la respuesta a la creación, la vida y la eternidad es una respuesta teológica, no científica. Entonces vemos, perdón. Entonces vemos, ¿no? Que hay personas que parecieran muy inteligentes, como los científicos, parecieran pues muy capaces y realmente lo son, pero buscando la verdad lejos de la ayuda de Dios, pues van a llegar a teorías o a conclusiones equivocadas, como el origen del universo y como el origen de el ser humano, ¿no? Y eso solo por poner un par de ejemplos. Perdón. Versículo 14, entonces dice, miré las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ya habíamos dicho la semana pasada que cuando Salomón habla acerca de vanidad, se está refiriendo realmente a algo absurdo, ¿no? Entonces la Nueva Traducción Viviente lo traduce ese mismo versículo de la siguiente manera. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. O sea, imagínate que tú estuvieras corriendo tras el viento y quisieras atraparlo, vas a hacerle así con tus manos, y cuando abras tus manos, pues obviamente no vas a tener nada, no habrás atrapado nada, aunque pudieras a lo mejor hacerla así como casita y tratar de atrapar ahí el viento. En realidad es algo absurdo querer atrapar el viento, ¿no? Entonces dice Salomón, he observado que todo lo que se hace en esta vida, todo ello es absurdo. Es como si quisieras tú atrapar el viento con las manos, pues obviamente no vas a poder hacerlo. Eso es algo totalmente sin sentido, totalmente absurdo. Pero de nuevo, tengo que seguir haciendo énfasis en esto. Solamente es una perspectiva lejos de Dios. Él está hablando de que hizo todas las cosas lejos de Dios, y por lo tanto todo lo que se hace en esta tierra es algo que no tiene sentido si no tienes a Dios contigo. Y luego el versículo 15 dice algo, bueno, dice esto: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay cosas en esta vida, en esta tierra, que por más que quisiéramos, no vamos a poder arreglar. Por ejemplo, alguien quisiera terminar con la hambruna, ¿no? Y hay esas asociaciones que se dedican a dar comida a las personas pobres, a querer pues ayudarles, ¿no? Hay personas famosas con muchos recursos que tienen pues sus fundaciones y tratan de acabar con la hambruna, pero es algo que no se puede hacer. O sea, le ayudarán a unos cuantos o les ayudarán una sola vez, pero no van a acabar con esta desigualdad social que hay en el mundo, ¿no? No sé, hay científicos buscando la cura para enfermedades y a lo mejor las logran encontrar, pero eso no quiere decir que acaben con la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años surgió la influenza, crearon la vacuna contra la influenza y ahora pues está esta vacuna, pero la realidad es que no terminaron con la influenza, no solamente la previenen o solamente la curan, pero no terminan realmente con las enfermedades, ¿no? Hay tratamientos, a lo mejor alguien puede llevar una vida muy saludable y cuidarse, pero eso no va a hacer que se acabe la muerte, ¿no? O al menos para su vida no va a hacer que sea eterno por más que se cuide. Y obviamente es muy recomendable cuidar nuestra salud, pero eso no va a cambiar el hecho de que hay muerte en este mundo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están torcidas y que no se pueden enderezar, ¿no? Hay cosas que están mal y que aunque se puedan hacer esfuerzos y a lo mejor tú puedas cambiar cierta parte, en un contexto general no va a cambiar. Y por eso hay un dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no?
Es un dicho muy popular. Ahora mi pastor lo cambiaba y decía él, árbol que nace torcido, solo Dios lo endereza. Y la realidad es esa. Hay cosas que el hombre se puede afanar por querer cambiar y no las va a poder hacer. Solamente Dios puede cambiarlo, ¿no? Por eso solamente Dios puede enderezar nuestras vidas que naturalmente eran torcidas, que naturalmente estaban inclinadas hacia el mal. Solamente Dios puede pasar a hacer que pasemos de ser pecadores a ser justos. Solamente Dios puede hacer que pasemos de ser pecadores a ser santos. Y entonces hay cosas torcidas que solamente Dios puede enderezar. Hay cosas en esta tierra, como las que ya mencionaba hace rato, que solamente Dios va a acabar con ello, ¿no? Cuando Jesús regrese a las injusticias, las desigualdades sociales, todo eso, solamente cuando Dios, cuando Cristo, que es el único Rey justo, venga, pues va a acabar con todas esas injusticias que hay en la tierra, ¿no? Pero Salomón llega a una conclusión muy importante. Hay cosas que no vamos a poder cambiar por más que nos afanemos, y sobre todo si estamos lejos de Dios, pues no van a poder cambiar, ¿no? Versículos 16 y 17 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y es lo que veíamos, ¿no? Salomón era el hombre más sabio, nadie más sabio que él. Y entonces dice, yo crecí en sabiduría más que todos, ¿no? Pero luego el 17 dice, dediqué a mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces lo que está diciendo aquí Salomón es que por un lado me dediqué a conocer todas las cosas, habla de ciencia y no habla de conocimiento, de sabiduría, pero por otro lado también se dedicó a la necedad. La necedad es todo lo que está en contra de Dios. Entonces también se dedicó a locuras y desvaríos, es decir, se dedicó a darle rienda suelta al placer, y ahorita lo vamos a ver en otros versículos, ¿no? Se dedicó por un lado, a hacerse, a lo mejor a tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero también se dedicó a necedades, a desvaríos, a cosas que lo alejaban de Dios. Y él está consciente de eso, ¿no? Lo está diciendo ahí, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, pero también, por otro lado, me dediqué, por decirlo así, al pecado, ¿no? Y conocí que aún esto, aún vivir como lo hacen la gente, pues, pagana o impía, como le llamaban ellos, ¿no? A la gente inconversa, aún vivir como vive la gente inconversa, también esto es aflicción de espíritu, está diciendo Salomón. Y entonces está hablando de un conocimiento, y hay estudios que dicen que mientras más sabes, o entre más inteligente eres, vives más frustrado, vives más melancólico, tienes tendencias más depresivas, eres más autocrítico, y por lo tanto también estás más inconforme. Porque entre más conoces, así como en el caso de Salomón, que se dedicó a la sabiduría, a la ciencia, al conocimiento, entre más él conocía, y entre las personas más conocen, se van dando cuenta de su ignorancia, ¿no? Entre más conoces, tú sabes que hay muchísimas más cosas que desconoces, ¿no? Entre más inteligente eres, te vas dando cuenta de que las personas, a lo mejor suena fuerte esta palabra, pero de que la mayoría de las personas son estúpidas, ¿no? Entonces, entre más inteligente eres, te frustra más la estupidez de otras personas, ¿no? Tiendes a ser más melancólico o más depresivo porque te das cuenta de tu entorno, de tu alrededor, de que hay cosas que no vas a poder cambiar. Te vuelves más autocrítico y más exigente contigo mismo porque tienes ese conocimiento y tienes esa inteligencia, y te generan expectativas más grandes, ¿no? Y por lo tanto las personas inteligentes suelen ser más inconformes con su vida porque aspiraban a algo más, ¿no? Hay una frase, la verdad no estoy seguro quién la dijo, pero dice, la estupidez es mucho más fascinante que la inteligencia tiene límites, la estupidez no. Y entonces la persona inteligente se da cuenta de que es muy difícil a veces seguir creciendo en conocimiento, ¿no? Seguir creciendo pues en inteligencia, mientras que ve a las otras personas que pues son estúpidas, por así decirlo, ¿no? O tienen estupidez, y parece que no tienen límites, ¿no? Parece que su estupidez es cada vez más grande. Entonces,
pues incluso las personas más inteligentes, pues suelen ser personas como muy, ¿cómo se llama? Bueno, taciturnas, suelen ser personas que no tienen muchos amigos, porque a alguien así como que no piensa mucho las cosas, pues eh, como que le habla a todo mundo y de cualquier cosa se ríe y a todo mundo le cae bien, pero alguien que es como más reflexivo, más analista, pues como que suele ser más selectivo, ¿no? No con cualquier persona se junta. Entonces, aún llenarte de conocimiento, aún ser la persona más inteligente o más sabia como era Salomón, pues nos damos cuenta de que lejos de Dios, pues termina siendo algo casi trágico, ¿no? Algo realmente que no tiene mucho sentido porque vas a acabar frustrado. Entonces, pues llegamos a esta conclusión de estos versículos, ¿no? Conocer las cosas sin la revelación divina es una experiencia vacía. Si tienes un montón de conocimiento, si tienes un montón de inteligencia, si conoces muchas cosas, pero esas cosas las obtuviste sin la revelación divina, entonces vas a terminar teniendo una experiencia vacía, como en el caso de Salomón, ¿no? Que vimos, se dedicó a la sabiduría, se dedicó a inquirir, a ver el porqué de todas las cosas, pero lejos de Dios. Y entonces su experiencia fue una experiencia totalmente vacía. Y entonces el versículo 18 nos dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. O sea, si conoces muchas cosas, pues también vas a estar molesto con muchas cosas, ¿no? Y quien añade ciencia, añade dolor, es lo que veíamos acá arriba, ¿no? Entonces, vemos que lejos de Dios, la experiencia humana o la vida humana, por más inteligente que seas, por más cosas que conozcas, pues va a ser algo vacío. Y obviamente aquí no te estoy diciendo que no te prepares o que no conozcas cosas, ¿no? No sé si te has topado con personas que puedes platicar de lo que quieras con ellos, de lo que sea, y ellos conocen el tema, ¿no? Hay personas como que de cualquier tema que les hables, ellas lo van a conocer y vas a poder tener una plática con ellas, o hay personas que conocen un montón de oficios, ¿no? O sea, le hallan a la mecánica, le hallan a la carpintería, a la electricidad y un montón de cosas, ¿no? Y todo eso está muy padre, ¿no? Porque en cualquier aprieto que se encuentren pueden resolverlo. O, o bueno, es muy bueno que cualquier experiencia que tú tengas, pues obtengas como un conocimiento, obtengas como ahí algo de provecho, ¿no? A veces, por ejemplo, en las escuelas hay materias que no nos gustan, pero que después, cuando menos te lo esperes, a lo mejor puedes hacer uso de lo que aprendiste ahí. Entonces, sí es importante prepararnos, sí es importante obtener conocimiento, obtener, pues, diferentes habilidades, pero aquí lo que estamos diciendo es que lejos de Dios, todo eso va a ser algo vacío, todo eso va a ser algo sin sentido y algo en lo que no vas a encontrar satisfacción, que es lo que estaba buscando Salomón, encontrar satisfacción en la sabiduría o en la necedad, pero ni en la sabiduría ni en la necedad encontró él satisfacción porque todo lo estaba haciendo lejos de Dios. Entonces pasamos al capítulo 2. Dije yo en mi corazón, el versículo 1, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, o esto también era absurdo, ¿no? Entonces Salomón se está hablando a él mismo, dije yo a mi corazón, o sea, se está hablando a él mismo y está diciendo, voy a ir y voy a probar con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí también era vanidad, o era algo absurdo. A ver, ya que no me supieron decir quién era Lucy, a ver, ¿alguien sabe qué es el hedonismo? Yo. A ver, Mm, Lucy, bueno, no sé, llegué tarde, pero Lucy no es el de que puedes tener mucha inteligencia. No, no. entonces no.
Pero ahorita la pregunta es, ¿qué es el hedonismo? ¿Alguien sabe? No, Hola, nadie. hola, hola, buenas. Hola, David. Te tengo una idea más o menos. Ajá. El hedonismo tiene que ver con el amor a sí mismo. Todo gira en torno del hombre. O sea, si me beneficia, lo acepto, si no, más lo rechazo. Y todo gira alrededor de uno mismo. Creo entender por ahí. Ok, pues algo parecido. En la antigua Grecia, pues hubo muchos filósofos, ¿no? Y se dedicaron a querer alcanzar la felicidad o a dar una respuesta de cómo se podía alcanzar la felicidad. Entonces hay diferentes escuelas con los griegos, ¿no? Una de ellas, pues son los hedonistas, y los hedonistas decían que la felicidad se alcanza a través del placer. Y prácticamente ellos te dicen, todo lo que a ti te genere placer, eso tienes que hacer para poder alcanzar la felicidad. Entonces, para ellos no había ética, no había moral. Si a ti te generaba placer, no importa lo que fuera, lo podías hacer, eres libre de hacerlo porque eso te va a hacer alcanzar la felicidad. Después, pues surgieron también los epicureos, que los epicureos decían que la felicidad se alcanza evitando el sufrimiento. Y también estaban los estoicos, que los estoicos decían que la felicidad se alcanza a través del sufrimiento. Entonces era como que hay las tres escuelas, ¿no? Pero los hedonistas decían esto, la felicidad se alcanza pues dándole rienda suelta, ¿no? A tu vida a través del placer. Y es justamente lo que está haciendo aquí Salomón, ¿no? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Entonces Salomón se dedicó a obtener placer de muchas cosas, ¿no? Y el problema en sí no está en el placer, sino en vivir para el placer. Eso te convierte en una persona hedonista. Si solamente estás buscando el placer y tu fin último es el placer, pues entonces te conviertes en una persona hedonista y entonces ahí sí hay un problema, pero obtener placer, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, no es en sí malo, sino lo realmente malo es vivir para el placer, que es en el caso de Salomón, ¿no? Él se entregó y le dijo a su corazón, ven, vamos a probar alegría, vamos a gozar del placer, y entonces él descubrió que todo eso era vanidad, no era algo absurdo, y justamente esta palabra, probaré. Yo no sé si tú has estado en esa condición que a veces algunos cristianos tienen de decir, híjole, pues yo soy cristiano desde que recuerdo, ¿no? O crecieron en una familia cristiana, a lo mejor sin ser cristianos todavía, hasta que hubo un cambio en ellos, pero que dicen, no, pues a mí me hubiera gustado irme de antro o irme a las discotecas o emborracharme, ¿no? Probar, ¿no? Hay personas que nunca probaron ese tipo de cosas y que quisieran hacerlo, ¿no? Para ver si en ellos hay satisfacción. Pero Salomón sí lo hizo, Salomón se entregó a esas cosas y Salomón nos está diciendo, no hay satisfacción en eso, todo es absurdo, todo es vanidad, porque recordemos, él se alejó de Dios, él estaba lejos de Dios. Entonces, si tú has pensado alguna vez este tipo de cosas, Salomón te está diciendo no lo hagas, no vas a encontrar placer en eso. O más bien si vas a encontrar placer, lo que no vas a encontrar es satisfacción. Esa es la realidad. Si vas a encontrar un placer efímero, un placer momentáneo que después seguramente te va a causar remordimientos y por lo tanto no vas a encontrar satisfacción, que es de lo que se está tratando este tema, encontrar realmente la satisfacción y no la encuentras tú en el placer. Ahora voy a volver a leer el versículo 1 y le voy a añadir el 2, pero ahora en la nueva versión internacional. Y dice, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. ¿Se dan cuenta de lo que les decía hace rato? Se entregó al hedonismo, se entregó a los placeres. Pero aún esto resultó ser absurdo. A la risa lo considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Entonces él le está diciendo, no, ¿para qué me voy a entregar a los placeres? ¿O para qué hice eso si al final no me encontré satisfecho? Y vemos muchas personas famosas, ¿no? Que tienen a su disposición pues mucho dinero y pueden encontrar ellos placer en lo que quieran.
pero que al final son unas personas que por dentro están vacías. Y aquí pongo la foto de Williams. No sé si ustedes lo ubican, era un actor, un comediante, y parecía que siempre estaba sonriente, parecía que siempre estaba alegre, pero él sufría de depresión y al final terminó suicidándose por causa de la depresión. Y días antes de que se suicidara, se le veía así, se le veía contento, ¿no? Se le veía con una sonrisa. Entonces dice Salomón, a la risa la considero una locura. Está hablando Salomón de que no siempre cuando una persona está alegre o pareciera estar alegre, da la impresión de estar alegre, no siempre cuando una persona se ríe por todo, quiere decir que sea una persona satisfecha o quiere decir que sea una persona feliz, ¿no? La sonrisa a veces se usa como un escudo para ocultar que estás insatisfecho, que no estás pleno, para ocultar que no estás viviendo una vida realmente feliz, ¿no? Y usas como un escudo, pues la sonrisa, y ese es el caso de muchas personas ricas, famosas, y de otras personas que ni son ricas ni son famosas, pero que también ocultan su dolor detrás de una sonrisa, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo aquí Salomón. Ni los placeres, ni darme una vida entregada a los placeres, a pesar de que pudiera dibujar una sonrisa en mi rostro, no sirve de nada si estás lejos de Dios, ¿no? Entregarte a los placeres no sirve de nada si estás lejos de Dios. Al final termina siendo algo absurdo y al final termina siendo algo que no te va a traer satisfacción ni te va a traer plenitud. Versículo 3, este lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional. Y dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. ¿Se dan cuenta? Salomón está haciendo como experimentos. Ya experimentó con el conocimiento, ya experimentó con la necesidad, ya experimentó con los placeres y ahora está haciendo la prueba, está experimentando con el vino. Y dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, es decir, sí se entregó al vino, pero nunca hasta perder por completo el conocimiento, está diciendo Salomón ahí, ¿no? Nunca tuvo una borrachera hasta quedar tirado en el piso, sino que su mente siempre estuvo en control de la sabiduría, ¿no? Dice, según él. Y dice, y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Es lo que les decía hace rato, a veces alguien que nunca se puso una borrachera quiere decir, ¿no? O dice, no, pues yo quisiera experimentar una vez a ver qué se siente, o el ejemplo que les ponía del antro o de la discoteca, ¿no? Quisiera por una vez hacer eso para ver qué de bueno el hombre le encuentra, pero dice Salomón que ni eso le satisfizo, ¿no? Aún él se entregó al vino y el vino es pues un sinónimo de alegría, es algo que te alegra el corazón, que te pone gozoso, pero tampoco él encontró algo bueno en esto, ¿no? Entonces el versículo 4 al 8 dice así, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Entonces, se dan cuenta que Salomón tenía recursos infinitos prácticamente a su disposición, ¿no? Reyes de otras naciones venían y le rendían tributos, venían y le daban ofrendas. Él se dedicaba simplemente a recibir, ¿no? Dice, creo que en uno de los libros de Reyes, que el oro y la plata eran como piedras ahí en el reino de Salomón, porque si te das cuenta, tú sales a la calle y encuentras piedras por cualquier lado, ¿no? Entonces, dice esto porque había abundancia de oro y de plata. Entonces, había un montón de riquezas ahí a disposición de Salomón, y él se dedicó a construir casas, pero no casas para el pueblo, ¿no? Como un rey que era, no se dedicó a construir casas
al pueblo, sino que construyó casas para él mismo. Dice, me construí. Está hablando ahí en primera persona, me construí para mí, me planté viñedos para mí, cultivé mis propios huertos. O sea, todo lo que hizo él era para sí mismo. Él tenía ahí pues prácticamente, no sé, algo, yo creo que de varias hectáreas, ¿no? En donde él tenía todos estos bienes a su disposición. Y no solo eso, dice, se me conseguí cantores y cantoras, ¿no? Que los reyes utilizaban esto pues para estar como alegres, para que pues se entretuvieran, les alegraran la tarde. Y dice, me formé mi propio harén. Y ya decíamos que Salomón tuvo pues 1000 mujeres, ¿no? 700 esposas, 300 concubinas. Y él formó ahí su propio harén, pero la realidad es que ni con esto él encontró satisfacción. Y aquí algo importante, la satisfacción no se encuentra en muchas mujeres, sino en una sola mujer, ¿no? La satisfacción no se encuentra en muchos hombres, en el caso de las mujeres, sino en un solo hombre. Dios no nos diseñó para tener ahí como que el montón de parejas, ¿no? Eso es importante para nosotros como jóvenes porque a veces pues encontramos a hombres, por ejemplo, que tienen un montón de novias, ¿no? Algunos al mismo tiempo, otros son más decentes y las tienen como que en diferentes tiempos, ¿no? Pero si tú eres una persona que cambia constantemente de pareja, cuando al final te quedes con una sola, lo que va a pasar es que vas a empezar a comparar. Vas a empezar a comparar y vas a estar insatisfecho o insatisfecha y vas a decir, bueno, a este le hace falta lo que tenía aquel o aquel era mejor que este en ciertas áreas o cosas como esa, ¿no? Por eso lo mejor es que, o lo más recomendable es que inicies una relación cuando estés seguro o segura de que esa persona es con la que quieres compartir el resto de tu vida, ¿no? Porque si constantemente cambias de pareja, pues vas a caer en una insatisfacción. Al final, cuando te establezcas con una, pues vas a tener vas a empezar con comparativas y además vas a estar tan acostumbrado a cambiar muchas veces de pareja que no te va a ser posible ser fiel o te va a ser muy, muy difícil ser fiel porque estás acostumbrado a cambiar muchas veces de pareja. Entonces, Salomón no está diciendo esto, no formé mi propio harem, tenía 1000 mujeres, pero no encontró la satisfacción en ello, porque veíamos entonces que todo lo hizo lejos de la voluntad de Dios, lejos de los planes de Dios, lejos de lo que realmente le agrada a Dios. Entonces, aunque tenía riquezas, ahora ya estamos viendo aquí las riquezas, ¿no? Ya Salomón probó con el conocimiento, ya Salomón probó con los placeres, se volvió un hedonista, ya Salomón ahora está probando con las riquezas y está haciendo esto, bueno, con el vino también. Ya Salomón hizo todos estos experimentos y en ninguno de ellos encuentra satisfacción porque todo lo está haciendo lejos de Dios. Ahora, pensando en esto, ¿no? De las riquezas de Salomón, de todo esto que hay alguien que dice se construyó su propio Edén, ¿no? Un montón de árboles, un montón de jardines, viñedos, se construyó ahí su propio Edén y ni así encontró satisfacción. Y esta pregunta, si tuvieras más posesiones, ¿serías feliz? Porque a veces solemos decir frases como, no, pues si yo tuviera ese carro o si yo tuviera esa casa, no, yo sería feliz teniendo el montón de libros, ¿no? Sería feliz teniendo el montón de guitarras, ¿no? Por así decirlo. ¿Realmente seríamos más felices o estaríamos más satisfechos con nuestras vidas? Dicen que el dinero no compra la felicidad, ¿no? Pero pues el dinero te permite ir a conciertos, te permite viajar, te permite comprar lo que quieras, ¿no? Entonces, luego ponen fotos de famosos, ¿no? Y dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo no veo a este cuate que esté triste, ¿no? Entonces, hay como ese pensamiento de que si tuviéramos más posesiones, si tuviéramos más dinero, podríamos ser más felices. Y la realidad es que sí te puede hacer feliz ir a un concierto, sobre todo si es de tu cantante favorito. Obviamente vas a estar ahí y vas a pasar un buen rato. Si te vas de viaje, obviamente que sí vas a disfrutar, ¿no? En fin.
Hay muchas cosas que si las tuvieras, te dieran cierto placer, cierta felicidad, pero en un sentido general, tampoco eso te genera una satisfacción o es algo que te satisface durante el momento, pero que cuando termina o cuando ya lo tienes, a lo mejor a veces es más fuerte el deseo que cuando ya realmente lo tienes, ya no es tanta la emoción, ¿no? Porque no es eso en lo que encuentras satisfacción. La satisfacción real se encuentra solamente en Dios. Y versículos 9 al 11, que son ya los últimos que vamos a leer hoy. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que se fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de mi faena. Es decir, él, todo lo que se le antojó, todo eso hizo, todo lo que él deseó, todo lo consiguió. Y dice él, sí encontré gozo, mi corazón gozó de todo esto que yo hice y esa fue una parte, pero una parte pequeña porque al final en realidad él no estaba satisfecho, ¿no? Sí hubo cosas que le produjeron placer, que le produjeron cierta felicidad, pero que no le produjeron satisfacción ni plenitud, ¿no? Y entonces el último versículo dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad. ¿Se dan cuenta? Sí, mi corazón gozó, pero al final de cuentas todo fue absurdo, todo fue vanidad y aflicción de espíritu o correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Entonces, Salomón está diciendo, experimenté con conocimiento, con inteligencia, ¿no? Con conocer más que ningún otro, experimenté con placeres, experimenté con vino, experimenté con riquezas, experimenté con mujeres y en nada de eso encontré satisfacción, aunque sí encontré cierto gozo, ahí cierto placer, ¿no? En realidad todo fue absurdo porque al final no encontré satisfacción ni plenitud. Al final mi espíritu seguía afligido, ¿no? Al final todo eso fue vanidad, fue sin sentido y sin provecho debajo del sol. Entonces, Primera de Timoteo, y aquí vamos a hacer por ahí unas aclaraciones, ¿no? Primera de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vamos aquí aclarando algunas cosas porque lo que yo te estoy diciendo no es que no tengas ningún tipo de placer, tampoco te estoy diciendo que no encuentres cierta felicidad en ciertas cosas que ha mencionado Salomón. Porque, miren, ya desde el primer siglo había personas y Pablo es muy fuerte porque dice, esta doctrina es una doctrina de demonios, ¿no? Que prohibían casarse porque decían, si te casas, pues vas a tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces vas a estar pecando. Llevaron a tal extremo la supuesta religiosidad o supuesta santidad que decían que si tenías relaciones sexuales, pues estabas pecando, cuando en realidad no es así. Entonces prohibían casarse y esto dice es una doctrina de demonios, es de personas que apostaron de la fe, que se desviaron de la fe o que mandaban abstenerse de alimentos, ¿no? Cuando en el alimento nosotros también obtenemos cierto placer, ¿no? Sobre todo cuando es un alimento que nos gusta, cuando es tu comida favorita, pues obviamente Dios permitió que ese alimento tuviera ese sabor, Dios permitió que tú tuvieras papilas gustativas para que lo disfrutaras y entonces no hay por qué abstenerse de alimentos, ¿no? Entonces hay cosas en las que sí vamos a encontrar placer, pero la clave también es decir esto, ¿no? Tener acción de gracias, tener a Dios presente, que Dios diseñó eso para que nosotros pudiéramos
tener placer, obtuviéramos placer, pero siempre con acción de gracias, no alejados de Dios como en el caso de Salomón, sino dando gracias a Dios porque nos permitió tener ese tipo de placeres, ¿no? Y ahorita vamos a entrar más a detalle en cómo realmente se debe pues de obtener placer de las cosas, ¿no? Pero antes, eso ya va a ser al final. Antes vamos a ver en dónde encontramos verdadera satisfacción. Y Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alaben las riquezas, todo lo que hizo Salomón, ¿no? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jeremías es que si vamos a encontrar satisfacción, si vamos a encontrar realmente plenitud, no la vamos a encontrar ni en el conocimiento, ni en los placeres, ni en las riquezas, ni en nada de lo que había hecho Salomón, sino realmente lo vamos a encontrar en Jehová, ¿no? En Dios. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esta palabra es interesante, plenitud. Hay cosas aquí que podemos disfrutar, que vamos a obtener placer, pero que no nos van a hacer sentir plenos, porque solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solamente estando cerca de Dios es que podemos sentirnos totalmente satisfechos y totalmente plenos. Lo demás sí nos da una cierta satisfacción pasajera, cierta felicidad efímera, cierto placer efímero también, pero solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces llegamos a estas conclusiones, ¿no? Disfruta de las cosas creadas dentro de los límites de Dios. No como Salomón, que se fue alejado de Dios, que disfrutó de las cosas creadas, pero fuera de los límites de Dios, apartado de Dios, su búsqueda, sus experimentos los hizo fuera de la voluntad de Dios, alejado de Él. Y eso es lo que realmente estuvo mal. Pero es bueno disfrutar de las cosas que Dios ha creado, siempre y cuando sea dentro de los límites que Dios ha establecido. Por ejemplo, el amor. Hay personas a las que te conviene amar y hay personas a las que no te conviene amar, ¿no? Y ya hemos hablado de esto, así que no voy a profundizar mucho aquí, pero hay personas a las que probablemente podamos amar, pero que esas personas nos alejen de Dios. Estoy hablando en un sentido de pareja, ¿no? Incluso si son creyentes, pero no son creyentes que realmente vivan una vida cristiana, que sean simplemente creyentes de, pues sí creo en Dios, pero no voy a la iglesia, o sí creo en Dios, pero no le sirvo en ningún sentido, sí creo en Dios, pero no vivo en santidad, nada de eso. Entonces ahí podemos disfrutar del amor, pero Dios ha establecido límites, ¿no? Ha establecido que como hijos de Él tenemos que amar a una persona que también se conduzca como un hijo de Él, ¿no? Podemos disfrutar del vino. Salomón dice ahí que se entregó al vino, ¿no? Y que pues eso no le produjo satisfacción, pero sí podemos disfrutar del vino. El vino no es malo, al contrario, es buenísimo. Y más si lo tomas con unos chocolates o con una pasta o una pizza o unas hamburguesas o no sé, unas fresas ahí o unos quesos, ¿no? Entonces el vino, la realidad es que es muy rico, pero hay cierto límite, ¿no? Incluso vemos a Jesús convirtiendo el agua en vino, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento, el vino siempre fue un sinónimo o una imagen de gozo. En las fiestas de los judíos no podía faltar el vino porque, como les decía hace rato, el vino servía para alegrar el corazón. Pero entonces sí dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero no estoy diciendo que el que se toma una copita de vino no va a heredar el reino de Dios, ¿no? Entonces el vino lo puedes disfrutar, Dios dio las uvas, Dios permitió que esas uvas con la fermentación y con el proceso que llevan se convirtieran en vino y se puede disfrutar de su sabor, de acompañar ciertos alimentos, pero dentro de los límites, sin que te entregues como se entregó Salomón al vino, ¿no?
¿Se puede disfrutar del sexo? Sí. Hay personas, como lo veíamos en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, y de hecho también en Corintios, me parece, sí. En Corintios también había personas que se querían separar porque pensaban que el sexo era malo y se creían muy religiosos porque decían, pues es que quiero servir a Dios, ¿no? Y entonces ya no quiero estar con mi pareja para no tener sexo y desagradarle. Hay personas incluso que han llegado a decir que el pecado que cometieron Adán y Eva fue tener sexo, cuando en realidad Dios les dijo, una de las primeras órdenes que Dios les dio o tareas que Dios les dio fue fructificados y multiplicados, sojuzgar la tierra. El sexo no es malo, se puede disfrutar del sexo, pero dentro de los límites de Dios, y el límite que Dios establece es que sea dentro del matrimonio y solamente con una sola pareja, ¿no? No como Salomón, que tuvo sus 1000 mujeres, sino con una sola pareja. Entonces, el sexo es algo que se puede disfrutar, que Salomón lo disfrutó, pero Salomón se entregó a esos placeres siendo un hedonista y ignoró los límites de Dios. Pero nosotros podemos aprender de eso, no vamos a encontrar satisfacción en eso, y se debe de disfrutar dentro de los límites que Dios ha establecido, que en este caso es el matrimonio. La comida se puede disfrutar también. Yo tengo un amigo que decía, bueno, es que el cristiano no tiene ningún otro placer, pues hay que disfrutar de la comida, ¿no? Y la realidad es que, como les dije hace rato, Dios permitió que la comida tenga esos sabores, que tengamos papilas gustativas, pero también Dios establece los límites, y una persona que es ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Glotona? Ajá, las glotonerías, había otra palabra, no la recuerdo, pero una persona que es glotona, pues no, eso también está excediendo los límites, ¿no? Se puede disfrutar del alimento sin ser ahora sí que aborazados, ¿no? Se puede disfrutar de la comida sin que pequemos también, yendo más allá de lo que podemos disfrutar, ¿no? Hay veces que ya ni siquiera disfrutas, pero quieres seguir comiendo, y entonces ya no está dentro de los límites. Se puede disfrutar de la música, sí, pero hay cierta música que pues obviamente no conviene escuchar, ¿no? Hay canciones que te ponen bien depre y que pues es preferible no escuchar. Hay canciones que te incitan a hacer cosas que pues no está bien. Incluso música cristiana que tiene un contenido y cristiana, pues no, ni debería llamarla así, ¿no? Supuesta música cristiana que no está llevándote a glorificar a Dios. Entonces se puede disfrutar de la música, pero también hay ciertos límites. Incluso a mí, hablando de música, se puede disfrutar del baile. Yo no veo nada de malo que un hombre baile con su esposa, pero también hay ciertos bailes que obviamente no se pueden bailar, ¿no? O cierto tipo de música, y hay ciertos límites también. Entonces, hay que disfrutar de las cosas, pero dentro de los límites. Y pues podemos disfrutar de nuestra juventud, vivir nuestra juventud, pues aprovecharla, ¿no? Pero también dentro de los límites que pone Dios. Y entonces voy a cerrar con esta frase o estas preguntas que hace Parker en su libro Hacia el conocimiento de Dios. Y nos vamos a dar cuenta en lo que realmente, bueno, lo que hemos venido enfatizando, ¿no? Que la satisfacción está realmente en Dios. Dice, ¿para qué hemos sido hechos? Y la respuesta es para conocer a Dios. Luego hace otra pregunta. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna que Jesús nos da? El conocimiento de Dios. Y ahí va a citar a Juan, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego una pregunta más, dice, ¿qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa, el conocimiento de Dios. Entonces nosotros podríamos estar como Salomón, ¿no? Podríamos buscar la satisfacción, el gozo, las delicias, tanto en las riquezas como en su caso que fue las mujeres, ¿no? El vino, el conocimiento y todo lo que ya ahí mencionamos, ¿no? Pero de acuerdo a la escritura, realmente solamente vamos a encontrar
la satisfacción plena y el gozo pleno en Dios. Y entonces, pues es el mensaje de Eclesiastés para nuestras vidas, ¿no? Que realmente podemos buscar todas esas cosas, pero si las buscamos alejados de Dios, pues va a ser absurdo, va a ser aflicción de espíritu y no vamos a encontrar satisfacción. Y pues ese es el mensaje que Eclesiastés tiene hoy para nosotros. ¿Algún comentario, pregunta, duda? Sí. Entonces es correcto pedir en mi oración que me dé el Señor sabiduría e inteligencia, ¿o no? No se te entendió, perdón. En la oración hago casi siempre pido inteligencia. ¿Esto es correcto? Híjole, es que se te corta y la verdad no se entiende lo que estás diciendo. A lo mejor lo puedes escribir en el chat, Joana. Ajá. Es que como que se corta un poquito el sonido. Está bien.